Con la sangre de los azotes aún corriendo por su espalda, Yaretsi vio al desconocido leñador enfrentarse a 7 hombres armados para salvarla de una muerte segura. Sin saberlo, aquel hombre solitario acababa de desafiar al guerrero más temido de la Sierra Madre, Águila de Fuego, su padre. En las profundidades de la Sierra Madre Occidental, donde el viento susurraba secretos antiguos entre los pinos y el cielo se extendía infinito como un manto azul, Ernesto Vega cortaba leña con la precisión de quien ha pasado toda su vida entre árboles. El año era 1885, y mientras el hacha se hundía en la madera con un sonido seco y contundente, el eco de su soledad rebotaba entre las montañas que rodeaban su pequeña cabaña en las afueras de San Lorenzo del Pinar. A sus 40 años, Ernesto había aprendido a vivir con el silencio como único compañero. Su rostro curtido por el sol y el viento, enmarcado por una barba entrecana que rara vez se molestaba en recortar, revelaba las huellas de una vida marcada por la pérdida. 5 inviernos habían pasado desde que la fiebre le arrebató a Dolores, su esposa, dejándolo con un vacío que ni siquiera la inmensidad del bosque lograba llenar. La tarde caía lentamente, tiñendo el horizonte de tonos cobrizos, cuando el sonido de voces alteradas rasgó la calma habitual. Ernesto detuvo el hacha a medio camino, inclinando la cabeza como un venado que percibe el peligro. Los gritos se intensificaron, mezclados con el crujir de ramas y pisadas apresuradas. Su primer instinto fue ignorarlos. Los asuntos de otros hombres rara vez traían algo bueno, y él había escogido estas montañas precisamente para evitar tales complicaciones. Pero algo en aquellos gritos, un tono de furia colectiva que reconocía demasiado bien, le erizó la piel. Clavó el hacha en un tronco caído, se ajustó el cinturón donde llevaba su cuchillo de caza y avanzó entre los árboles, guiado por las voces que se hacían más claras con cada paso. Al bordear un pequeño claro, la escena que encontró le heló la sangre. Un grupo de 7 hombres, colonos del pueblo a juzgar por su vestimenta, habían formado un semicírculo amenazante. En el centro, atada a un grueso roble, una joven temblaba visiblemente. Tenía el cabello negro como la obsidiana, la piel del color del cobre pulido y los ojos, aunque llenos de terror, brillaban con un orgullo feroz que ni siquiera el miedo lograba apagar. «¡Ladrona mestiza!», gritaba uno de los hombres, un tipo fornido con sombrero de fieltro y bigote espeso. «Confiesa dónde escondiste los caballos robados». «No robé nada», respondió ella, con una voz que, aunque temblorosa, mantenía una dignidad sorprendente. «Estaba buscando hierbas para mi gente». «No he tocado sus caballos». Uno de los hombres, más joven y con evidente ansiedad por demostrar su hombría ante los demás, se acercó y le dio una bofetada que resonó en el claro. La cabeza de la joven giró violentamente, pero no emitió sonido alguno. «Todos sabemos que los apaches han estado robando ganado», escupió otro de los hombres. «Y esta mestiza fue vista merodeando cerca del rancho de Sebastián justo antes de que desaparecieran 6 de sus mejores caballos. Mi padre me enseñó que un hombre que golpea a una mujer no merece llamarse hombre», intervino Ernesto, avanzando hacia el claro con paso decidido. Su voz, grave y tranquila, cortó el aire como el filo de su hacha. 7 pares de ojos se giraron hacia él, sorprendidos por la interrupción. Lo reconocieron de inmediato. El leñador solitario, el viudo que vivía en las montañas y bajaba al pueblo solo para lo esencial. Un hombre que, aunque respetado por su honestidad y trabajo duro, no se mezclaba en asuntos ajenos. «Esto no te concierne, Vega», dijo el del bigote, que parecía ser el líder. «Esta india mestiza es una ladrona y la justicia será aplicada aquí mismo».
¿Justicia? Ernesto arqueó una ceja. 7 hombres adultos contra una muchacha atada. No veo justicia, solo cobardía. El más joven, aún con la mano enrojecida por la bofetada propinada, dio un paso amenazante hacia él. ¿Nos llamas cobardes, viejo? Ernesto no se inmutó. Sus ojos, del color del ámbar oscuro, se mantuvieron fijos en el grupo mientras se acercaba lentamente a la joven. Notó los cortes en sus muñecas, donde las cuerdas habían mordido su piel, el labio partido que comenzaba a hincharse y la determinación en su mirada que ahora alternaba entre él y sus captores con evidente confusión. «Lo que veo», dijo Ernesto con calma, «es que esta muchacha no podría robar 6 caballos ella sola, ni llevarlos a ninguna parte sin dejar un rastro que hasta un niño podría seguir. Y lo que también veo es que nadie aquí tiene pruebas, solo sospechas. No necesitamos más pruebas», rugió uno de los hombres, un tipo delgado con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. «Su gente ha estado aterrorizando la región durante meses. Eso es suficiente para mí. Para la justicia verdadera no lo es», replicó Ernesto, sacando su cuchillo. El movimiento tensó al grupo, y varios hombres llevaron las manos a sus armas. «Voy a cortar estas cuerdas, y la muchacha vendrá conmigo». «No te entrometas, Ernesto», advirtió el líder, desenfundando un revólver. «Este no es tu asunto». Ernesto se detuvo, evaluando la situación. 7 contra 1, y al menos 3 de ellos armados. No eran buenas probabilidades, pero algo en los ojos de la joven, un destello de esperanza que asomó entre el miedo, le impidió retroceder. «Si la muchacha robó algo, que sea juzgada adecuadamente en el pueblo, ante el alcalde», propuso, buscando una salida que no terminara en sangre. «Yo me responsabilizaré de ella. La llevaré personalmente mañana». Los hombres intercambiaron miradas, considerando la propuesta. La reputación de Ernesto pesaba a su favor. Era conocido por su palabra inquebrantable. «¿Y si escapa durante la noche?», preguntó uno. «No lo hará», respondió Ernesto con firmeza. «Y si lo hace, pueden venir a buscarme a mí en su lugar». Un silencio tenso se extendió por el claro. La joven contuvo la respiración, sus ojos ahora fijos en Ernesto, el extraño que arriesgaba su vida por alguien que ni siquiera conocía. Finalmente, el líder bajó lentamente su arma. «Mañana al mediodía, Vega. Si no aparecen los dos ante el alcalde, vendremos por ti». Y no será una visita amistosa. El silencio se extendió entre Ernesto y la joven mientras se alejaban del claro. Solo el crujido de las hojas secas bajo sus botas y la respiración entrecortada de ella interrumpían la quietud del bosque. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de un naranja intenso que se filtraba entre las ramas de los pinos. Ernesto caminaba un paso adelante, ocasionalmente mirando hacia atrás para asegurarse de que ella lo seguía. La muchacha avanzaba con dificultad, sus muñecas en carne viva por las ataduras y el cuerpo magullado por los golpes. Sin embargo, mantenía la cabeza erguida, con una dignidad que contrastaba con su estado. «Mi cabaña está cerca», dijo Ernesto finalmente, rompiendo el silencio. «Podrás descansar allí». Ella no respondió, pero sus ojos, negros como la noche que se aproximaba, lo estudiaban con una mezcla de recelo y curiosidad. Cuando llegaron a la pequeña construcción de madera y piedra, Ernesto abrió la puerta y se hizo a un lado, invitándola a entrar. La joven permaneció inmóvil, dudando en el umbral. «No voy a hacerte daño», dijo él, su voz más suave de lo habitual. «Si quisiera lastimarte, te habría dejado con ellos». La muchacha asintió levemente y entró, manteniéndose alerta. El interior era austero pero ordenado. Una mesa de madera con 2 sillas, una pequeña estufa de hierro,
una cama en un rincón y estantes con provisiones. En las paredes colgaban algunas herramientas y, sobre la chimenea, un retrato enmarcado de una mujer de sonrisa cálida. Ernesto encendió una lámpara de aceite, iluminando la estancia con un resplandor dorado. Luego se dirigió a un baúl, sacó un trozo de tela limpia y un frasco pequeño. «Siéntate», indicó, señalando una de las sillas. «Necesito ver esas heridas». La joven obedeció con cautela. Cuando Ernesto se acercó con la tela humedecida en un líquido transparente, ella se tensó visiblemente. «Es solo alcohol para limpiar los cortes», explicó él, mostrándole el frasco. «Arderá un poco». Con movimientos lentos y cuidadosos, comenzó a limpiar las heridas en sus muñecas. La muchacha contuvo la respiración ante el contacto ardiente, pero no emitió sonido alguno. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ernesto mientras trabajaba. Pasaron varios segundos antes de que ella respondiera. «Yaretsi», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Bellaretsi», repitió él, probando el nombre. «Es un nombre hermoso. Yo soy Ernesto Vega». Continuó limpiando las heridas en silencio, notando los pequeños tatuajes tradicionales en sus muñecas, parcialmente ocultos por los cortes. Eran símbolos apaches, confirmando lo que ya sospechaba sobre sus orígenes. «¿Esos hombres te hicieron algo más que esto?», preguntó con tono grave. Yaretsi negó con la cabeza. «Me atraparon cuando recogía plantas medicinales. No tuve tiempo de escapar». Su español era fluido, aunque con un acento sutil que delataba que no era su primera lengua. «¿Es cierto que tu gente robó esos caballos?». Los ojos de Yaretsi se endurecieron. «Mi gente no roba. Tomamos lo que necesitamos para sobrevivir en tierras que una vez fueron nuestras». Ernesto asintió, sin juzgar. Terminó de limpiar sus heridas y vendó sus muñecas con tiras de tela limpia. «Debes tener hambre», dijo, dirigiéndose a la pequeña estufa donde colgaba una olla de hierro. «No es mucho, pero hay caldo de venado». Mientras servía 2 cuencos, Yaretsi observaba cada uno de sus movimientos. Cuando él le ofreció el alimento, ella lo tomó con ambas manos, pero no bebió de inmediato. «No está envenenado», dijo Ernesto con una leve sonrisa, bebiendo de su propio cuenco para demostrarlo. Yaretsi lo miró fijamente y luego comenzó a beber con avidez, revelando el hambre que había estado ocultando. Ernesto le ofreció un trozo de pan duro, que ella aceptó con un gesto de agradecimiento. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó finalmente, después de saciar su hambre inicial. Ernesto contempló la pregunta mientras avivaba el fuego de la chimenea. «No podía quedarme mirando cómo maltrataban a una persona inocente», respondió simplemente. «No sabes si soy inocente», replicó ella. «No necesito saberlo. Nadie merece ser tratado así, culpable o no». Un silencio reflexivo llenó la cabaña, interrumpido solo por el crepitar de las llamas. Afuera, la noche había caído por completo, envolviendo la montaña en un manto de oscuridad. «Mañana tendremos que ir al pueblo», dijo Ernesto finalmente. «Di mi palabra». La expresión de Yaretsi se ensombreció. «No habrá justicia para mí allí. Mientras yo esté contigo, nadie te hará daño», prometió él. «Pero si prefieres irte durante la noche, no te detendré». La joven lo miró sorprendida. «¿Me dejarías escapar? ¿Vendrán por ti?» Ernesto se encogió de hombros. «He vivido suficiente para no temer a unos cuantos hombres enfadados». Yaretsi lo estudió con intensidad, como si intentara descifrar un misterio. «Mi padre dice que los blancos no tienen honor», murmuró, «que sus palabras son como el humo, desaparecen con el viento». «Tu padre no me conoce», respondió Ernesto, sosteniendo su mirada. «No,
dijo ella con un tono que Ernesto no supo interpretar. Pero lo hará. La noche avanzaba lentamente, como un río caudaloso que se toma su tiempo para llegar al mar. Ernesto había improvisado un lecho para Yaretsi cerca de la chimenea, usando mantas viejas pero limpias. Él se había retirado a su catre, en el extremo opuesto de la cabaña, dándole el espacio que necesitaba. Sin embargo, el sueño no acudía a ninguno de los dos. El silencio entre ellos estaba cargado de preguntas no formuladas, de historias por contar. ¿Quién es ella?, preguntó Yaretsi de repente, señalando con un gesto el retrato sobre la chimenea. Ernesto giró la cabeza hacia la imagen de Dolores. A la luz titubeante del fuego, su sonrisa parecía casi viva. «Mi esposa», respondió con voz grave. «Dolores, ¿dónde está ahora?» «En la tierra», dijo simplemente. Luego, tras una pausa, añadió: «La fiebre se la llevó hace 5 inviernos». Yaretsi asintió en silencio, sus ojos brillando con entendimiento. La muerte era una vieja conocida para su pueblo también. «Lo siento», murmuró. «La enfermedad de los blancos ha tomado muchas vidas entre mi gente también». «La muerte no distingue entre blancos e indios», respondió Ernesto, incorporándose sobre un codo. «Ya solo toma y toma, sin importarle quién sufre después». Yaretsi contempló las llamas danzantes, su rostro parcialmente iluminado, revelando una madurez impropia de su juventud. Ernesto calculaba que no tendría más de 16 o 17 años, pero sus ojos contaban la historia de alguien que había visto demasiado en poco tiempo. «Mi madre murió cuando yo tenía 7 veranos», dijo ella, rompiendo el silencio nuevamente. «Los soldados atacaron nuestro campamento cuando mi padre estaba de caza. No respetaron a nadie, ni a los ancianos, ni a los niños». Ernesto cerró los ojos, conocedor de las atrocidades que se cometían en ambos lados de este conflicto interminable. «¿Cómo sobreviviste?», preguntó. «Mi madre me escondió bajo unas pieles en el fondo de nuestra tienda. Me dijo que no saliera, pasara lo que pasara». Yaretsi tragó saliva, sus ojos fijos en un punto lejano, reviviendo aquel día. «Escuché sus gritos. Escuché todo». El silencio que siguió estaba cargado de un dolor compartido, aunque nacido de circunstancias distintas. Cuando mi padre regresó y encontró lo que habían hecho, su corazón se convirtió en piedra, continuó ella. Juró que no descansaría hasta que el último invasor fuera expulsado de nuestras tierras. Desde entonces lo llaman Águila de Fuego. Ernesto se incorporó completamente, la revelación cayendo sobre él como un cubo de agua helada. Águila de Fuego, el legendario jefe apache cuyo nombre se susurraba con temor en todos los pueblos de la región. El guerrero que había dirigido decenas de ataques contra asentamientos, ranchos y caravanas. El hombre a quien el ejército mexicano llevaba años intentando capturar sin éxito. «Águila de Fuego es tu padre», dijo, más como una confirmación que como una pregunta. Yaretsi lo miró directamente, sin pestañear. «Sí, y él vendrá a buscarme». No era una amenaza, sino una simple constatación de un hecho que consideraba inevitable. Ernesto asimiló la información, comprendiendo ahora la gravedad de la situación. Si los hombres del pueblo hubieran sabido quién era ella, probablemente la habrían utilizado como moneda de cambio, o peor aún, como un mensaje sangriento para su padre. «Es por eso que no puedo ir al pueblo mañana», añadió Yaretsi. «Si descubren quién soy, no viviré para ver otro amanecer». Ernesto se pasó una mano por la barba, considerando sus opciones. Había dado su palabra, pero llevar a Yaretsi al pueblo ahora parecía una sentencia de muerte. «Que tu padre», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «sabe dónde estabas cuando te capturaron».
Yaretsi negó con la cabeza. Salí sin decirle. Necesitábamos ciertas plantas que solo crecen en esta parte de la montaña. Nuestro curandero está enfermo y yo quería demostrar que podía ser útil. Por primera vez, Ernesto vio en ella a la joven que realmente era, no a la hija de un temido guerrero, sino a una muchacha intentando encontrar su lugar en el mundo. Se levantó y se acercó a la ventana, apartando ligeramente la cortina para mirar hacia la oscuridad exterior. La noche era clara, con una luna casi llena que plateaba las copas de los árboles. Si Águila de Fuego está buscándote, ya habrá notado tu ausencia, reflexionó en voz alta. Y si conoce estas montañas tan bien como dicen, no tardará en encontrar este lugar. Yaretsi se incorporó también, acercándose a él con pasos silenciosos. No te hará daño si sabe que me ayudaste, dijo, aunque su tono no sonaba completamente convencido. Ernesto esbozó una sonrisa triste. He oído suficientes historias sobre tu padre para no estar tan seguro. Las historias que cuentan los blancos no son la verdad completa, replicó ella con súbita fiereza. Mi padre es severo, pero justo. Solo odia a quienes destruyeron su hogar y mataron a su gente. La guerra vuelve monstruos a hombres buenos, respondió Ernesto. Lo he visto antes. Un recuerdo fugaz atravesó su mente. Él mismo, mucho más joven, con un uniforme militar, participando en batallas que ahora prefería olvidar. Había sido otro hombre entonces, antes de conocer a Dolores, antes de entender el verdadero valor de la vida. Tú has luchado, observó Yaretsi, leyendo algo en su expresión. Has matado. No era una acusación, sino una observación. Sí, admitió Ernesto, en otra vida. Pero aprendí que la sangre solo trae más sangre. Por eso elegí estas montañas, este silencio. Yaretsi asintió, como si finalmente comprendiera algo importante sobre él. Entonces entiendes por qué mi padre lucha. Él aún busca venganza. Dudó bajando la mirada. Yo solo busco paz. Ernesto contempló a la joven, viendo en ella una sabiduría impropia de su edad. Quizás, pensó, había esperanza para el futuro después de todo, si los hijos podían aprender de los errores de sus padres. Al amanecer, decidió finalmente, te acompañaré por el sendero del este. Te llevará cerca de las tierras donde tu gente suele acampar. Es lo menos transitado. Evitaremos encontrarnos con los hombres del pueblo. Los ojos de Yaretsi se iluminaron con sorpresa y gratitud. No irás al pueblo como prometiste. Les diré que escapaste durante la noche, respondió él, encogiéndose de hombros. No será la primera vez que miento para salvar una vida que vale la pena. Yaretsi lo miró largamente, como si quisiera grabar su rostro en la memoria. Mi padre dice que no se puede confiar en las palabras de un blanco, dijo lentamente. Pero yo confiaré en las tuyas, Ernesto Vega. Un aullido lejano rompió el silencio de la noche. Lobo o coyote, el mensaje era el mismo. La naturaleza seguía su curso, indiferente a los conflictos humanos que se desarrollaban bajo su manto estrellado. El amanecer llegó con dedos de rosa que se extendían por el horizonte, disipando gradualmente la oscuridad. Ernesto ya estaba despierto, preparando una pequeña bolsa con provisiones, carne seca, pan duro, una cantimplora con agua fresca. Moverse en la montaña requería energía, y el camino hacia el territorio apache no sería fácil. Yaretsi dormía aún, acurrucada bajo las mantas. Su rostro, relajado en el sueño, parecía más joven, casi infantil. Ernesto dudó un momento antes de despertarla, contemplando la paz momentánea que el descanso le proporcionaba. Yaretsi llamó suavemente, tocando su hombro. «Es hora».
Ella despertó de inmediato, plenamente alerta, como solo lo hace alguien acostumbrado a vivir en constante peligro. Sus ojos recorrieron rápidamente la habitación antes de posarse en Ernesto. «¿Cuánto falta para el alba completo?», preguntó, incorporándose. «Media hora, quizás menos», respondió él, ofreciéndole un trozo de pan. «Come algo. Necesitarás fuerzas». Mientras desayunaban frugalmente, Ernesto explicó la ruta que tomarían. Un sendero poco transitado que serpenteaba por la cara este de la montaña, descendiendo luego hacia un valle estrecho que era territorio conocido de caza para los apaches. Si tenían suerte, encontrarían alguna partida de cazadores de su tribu. «Conozco ese valle», asintió Yaretsi. «Mi gente lo llama el abrazo de la serpiente por la forma en que el río lo recorre. Los colonos lo llaman la garganta del diablo», comentó Ernesto con una sonrisa triste. Curioso cómo el mismo lugar puede tener nombres tan distintos según quien lo mire. Yaretsi lo miró pensativa. «Quizás ese es el problema entre nuestros pueblos. Vemos lo mismo, pero lo nombramos diferente». Con las primeras luces, emprendieron el camino. Ernesto llevaba su hacha al cinto y un rifle cruzado a la espalda. No era amigo de las armas, pero la montaña tenía sus peligros, no todos humanos. El sendero era escarpado, apenas visible entre la vegetación. Ernesto iba delante, apartando ramas y señalando los puntos donde el terreno era traicionero. Yaretsi lo seguía con la agilidad natural de quien ha crecido en la naturaleza, sus pies descalzos, encontrando apoyo seguro incluso en las pendientes más pronunciadas. Avanzaron en silencio durante la primera hora, atentos a cualquier sonido que pudiera indicar peligro. El bosque despertaba a su alrededor, pájaros trinando, pequeños animales moviéndose entre la maleza, el susurro constante de las hojas mecidas por la brisa matutina. «¿Cómo aprendiste español tan bien?», preguntó finalmente Ernesto, mientras se detenían brevemente junto a un arroyo para beber agua. Yaretsi sumergió sus manos en la corriente cristalina antes de responder. «Mi madre era mestiza», explicó. «Hija de una apache y un comerciante español. Cuando mi padre la tomó como esposa, ella me enseñó ambas lenguas para que pudiera entender los dos mundos». «Tu madre era sabia», observó Ernesto. «Ella creía que algún día blancos e indios podrían vivir en paz», dijo Yaretsi con una sonrisa melancólica. «Mi padre dice que era un sueño ingenuo, que los blancos solo entienden el lenguaje de la sangre». «La sangre solo trae más sangre», respondió Ernesto repitiendo lo que había dicho la noche anterior. «Tu madre tenía razón en soñar con algo mejor». Continuaron su camino, ahora descendiendo hacia un barranco por donde el sendero se estrechaba peligrosamente. A veces, sus manos se rozaban cuando Ernesto la ayudaba en los tramos más difíciles, y cada contacto parecía electrizar el aire entre ellos. De pronto, Yaretsi se detuvo en seco, alzando una mano en señal de alerta. Ernesto se inmovilizó, siguiendo su mirada. «¿Qué sucede?», susurró. «Jinetes», murmuró ella, señalando hacia el valle que se extendía bajo ellos. 5, quizás 6. Ernesto entrecerró los ojos, enfocando la vista en la distancia. Efectivamente, un grupo de hombres a caballo avanzaba por el valle, siguiendo el curso del río. Eran demasiado pequeños para distinguir detalles, pero sus sombreros y la manera en que cabalgaban los identificaban claramente como colonos. «Los hombres del pueblo», murmuró Ernesto. «Deben estar buscándote o buscándome a mí por no cumplir mi palabra. Nos verán si seguimos por este camino», observó Yaretsi, evaluando rápidamente el terreno. «Tenemos que buscar otra ruta». Ernesto asintió, recorriendo con la mirada las escarpadas paredes del barranco. «Hay una cueva más arriba», dijo,
señalando hacia una formación rocosa que se alzaba a su derecha. La usaba como refugio cuando cazaba en esta zona. «Podemos esperar allí hasta que pasen». Con renovada cautela, se desviaron del sendero, ascendiendo por un terreno cada vez más rocoso y difícil. Yaretsi trepaba con la agilidad de un gato montés, mientras Ernesto la seguía con el esfuerzo de quien conoce sus limitaciones, pero se niega a rendirse ante ellas. Cuando por fin alcanzaron la entrada de la cueva, ambos estaban jadeando por el esfuerzo. La abertura, parcialmente oculta por arbustos espinosos, daba paso a un espacio oscuro pero seco. «Quédate aquí», indicó Ernesto, depositando la bolsa de provisiones en el suelo de piedra. «Iré a observar sus movimientos. Si nos están siguiendo, necesitamos saberlo». Yaretsi lo miró con evidente preocupación. «Ten cuidado», dijo simplemente, pero sus ojos expresaban mucho más que sus palabras. Ernesto asintió y se alejó hacia un promontorio cercano que ofrecía una vista clara del valle. Los jinetes se habían detenido junto al río, aparentemente discutiendo. Uno de ellos, el que parecía liderar el grupo, señalaba repetidamente hacia las montañas. Un escalofrío recorrió la espalda de Ernesto. Los estaban buscando. No había duda. Y a juzgar por la determinación en sus gestos, no pensaban rendirse fácilmente. Desde su posición elevada, Ernesto observaba con creciente inquietud los movimientos de los jinetes. No eran simples colonos del pueblo. Reconoció entre ellos al ayudante del sheriff, Rodrigo Méndez, un hombre conocido por su crueldad y su odio visceral hacia los apaches. También distinguió a Sebastián Morales, el ranchero que había acusado a Yaretsi de robar sus caballos. El grupo comenzó a separarse. Dos jinetes continuaron siguiendo el curso del río, mientras los otros tres iniciaron el ascenso por una vereda que, si continuaban por ella, los llevaría peligrosamente cerca de la cueva. Ernesto se retiró con sigilo, deslizándose entre las rocas hasta regresar a la entrada de la cueva. Dentro, Yaretsi aguardaba en silencio, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. «Vienen hacia aquí», informó Ernesto en voz baja. Han dividido el grupo. 3 de ellos están tomando un sendero que pasa a menos de 100 metros de este lugar. Los ojos de Yaretsi brillaron con determinación en la penumbra. «Entonces debemos movernos. Conozco estas montañas. Hay otros caminos». Ernesto negó con la cabeza. «Es demasiado arriesgado ahora. Si nos movemos, podrían vernos. La cueva se extiende hacia el interior. Podemos adentrarnos más y esperar a que pasen». Sin esperar respuesta, tomó la bolsa de provisiones y se dirigió hacia la oscuridad del fondo. Yaretsi dudó un instante, pero lo siguió, su instinto de supervivencia venciendo cualquier recelo. El interior de la cueva era más amplio de lo que parecía desde la entrada, con túneles naturales que se bifurcaban en varias direcciones. Ernesto encendió una pequeña vela que llevaba en su bolsa, iluminando parcialmente el camino. «Hace años exploré parte de estos túneles», explicó mientras avanzaban. «No llegan muy lejos, pero hay una cámara interior donde podremos esperar sin ser vistos». El aire se volvía más frío y húmedo a medida que se adentraban en la roca. El suelo era irregular, con piedras sueltas que amenazaban su equilibrio en la escasa luz. Yaretsi se movía con la cautela de un venado, pero Ernesto notó que evitaba apoyar completamente su pie derecho. «Estás herida», observó, deteniéndose. «No es nada», respondió ella con un gesto de desestimación. «Una piedra afilada hace un rato». Ernesto se agachó para examinar su pie a la luz de la vela. Un corte poco profundo pero largo cruzaba la planta, manchando de sangre la tierra a su paso. «Esto puede infectarse», dijo con preocupación.
Siéntate, necesito limpiarlo. Yaretsi obedeció a regañadientes, mientras Ernesto sacaba un pañuelo limpio de su bolsillo y lo humedecía con agua de la cantimplora. Con delicadeza, limpió la herida, atento a cualquier reacción de dolor. «Mi gente dice que el dolor es un maestro», comentó ella, observando sus manos trabajar con precisión. «Nos enseña nuestros límites, pero también nuestra fuerza. Un maestro duro», respondió Ernesto, rompiendo una tira de su propia camisa para improvisar un vendaje. «Aunque he conocido peores». Sus miradas se encontraron por un instante, un entendimiento silencioso fluyendo entre ellos. Ambos conocían el dolor en sus múltiples formas, no solo el físico. Un ruido de cascos y voces interrumpió el momento. Los jinetes estaban cerca, muy cerca. Ernesto apagó rápidamente la vela, sumiendo la cueva en una oscuridad casi absoluta, solo mitigada por la luz tenue que se filtraba desde la entrada, ya lejana. «No haga ruido», susurró, tan bajo que Yaretsi apenas pudo oírlo. Se quedaron inmóviles, sus respiraciones controladas, mientras las voces se hacían más claras. «Estoy seguro de que tomaron este camino», decía una voz áspera. «El viejo Vega conoce estas montañas mejor que nadie». «Si está protegiendo a esa india pagará caro», respondió otra voz, que Ernesto reconoció como la de Sebastián. «Nadie roba mis caballos y queda impune. Méndez dice que si encontramos a la chica, podemos usarla como cebo», añadió un tercero. «Pum, si es verdad que pertenece a la banda de Águila de Fuego, ese demonio vendrá por ella y entonces lo atraparemos». Los jinetes se detuvieron tan cerca de la entrada de la cueva que Ernesto podía oír el resoplar de sus caballos. Instintivamente se acercó más a Yaretsi, casi cubriéndola con su cuerpo en un gesto protector. «¿Qué es eso?», preguntó una de las voces, sobresaltándolos. Allí, entre los arbustos, hubo un silencio tenso, luego el sonido de alguien desmontando, pasos que se acercaban a la entrada de la cueva. Ernesto llevó la mano al cuchillo en su cinto, preparándose para lo peor. Yaretsi, a su lado, se tensó como un felino a punto de saltar. «¡Dios mío!», exclamó repentinamente la voz, ahora cargada de miedo. «Huellas de mocasins, hay apaches en la zona». «¿Estás seguro?», preguntó otra voz, alarmada. «Tan seguro como que me llamo Tomás. Miren, aquí y aquí, son recientes». Un murmullo de inquietud recorrió al grupo. Las tornas habían cambiado, de cazadores se habían convertido en posibles presas. «Deberíamos volver», sugirió uno, sin disimular su temor. «Si Águila de Fuego está cerca». «No seas cobarde», interrumpió la voz de Sebastián, aunque también sonaba menos segura. «Somos 5 hombres armados. Además, solo veo huellas de 2 o 3 indios, no de un grupo grande. 2 o 3 apaches son suficientes para acabar con nosotros si nos tendieran una emboscada», replicó el otro. «Ya perdí a mi hermano en un ataque el año pasado. No tengo intención de morir hoy». Hubo una discusión acalorada y finalmente el sonido de alguien volviendo a montar. «Está bien», concedió Sebastián con evidente frustración. «Volveremos al pueblo y traeremos más hombres, pero juro por Dios que encontraré a esa india y al traidor de Vega». Los cascos de los caballos se alejaron gradualmente hasta que el silencio volvió a reinar en la montaña. Aún así, Ernesto y Yaretsi permanecieron inmóviles por varios minutos más, temerosos de una trampa. «Se han ido», susurró finalmente Yaretsi, su aliento cálido contra el cuello de Ernesto. Él asintió, encendiendo nuevamente la vela con manos ligeramente temblorosas. La luz reveló sus rostros muy cercanos, sus ojos brillantes por la tensión compartida. «¿Huellas de mocasins?», preguntó Ernesto. «¿Tu gente está cerca?». Yaretsi frunció el ceño, confundida.
No lo sé, no deberían estar en esta zona. Luego una chispa de comprensión iluminó su mirada. A menos que te estén buscando, completó Ernesto. Si mi padre ha enviado exploradores, es porque está preocupado, razonó ella. Debo encontrarlos antes de que se crucen con esos hombres. Si hay un enfrentamiento... No necesitó terminar la frase. Ambos sabían lo que significaría. Más sangre, más odio, más razones para perpetuar un conflicto que ya había cobrado demasiadas vidas. Te ayudaré a encontrarlos, decidió Ernesto. Pero primero, necesitamos asegurarnos de que esos hombres realmente se hayan alejado. Yaretsi lo miró con una intensidad que lo desconcertó. ¿Por qué haces todo esto, Ernesto Vega? No me debes nada. Arriesgas tu vida por una extraña, por alguien de un pueblo que tu gente considera enemigo. Ernesto sostuvo su mirada, buscando las palabras correctas. Quizás porque estoy cansado de ver cómo el odio devora este hermoso lugar. O quizás, añadió con una leve sonrisa, porque ya no te considero una extraña, Yaretsi. Esperaron en las profundidades de la cueva hasta que el sol alcanzó su cenit, filtrando rayos dorados a través de pequeñas grietas en la roca. El tiempo transcurría con lentitud asfixiante, cada crujido o sonido lejano tensando sus nervios como cuerdas de violín a punto de romperse. Ernesto se aventuró finalmente hacia la entrada, moviéndose con la cautela de un cazador experimentado. El exterior estaba tranquilo, bañado por la luz del mediodía. Los pájaros cantaban nuevamente, señal de que no había perturbación cercana. Parece seguro, informó al regresar junto a Yaretsi, pero no deberíamos tomar el camino que planeamos originalmente. Si esos hombres vuelven con refuerzos, seguramente vigilarán esa ruta. Yaretsi asintió, estudiando su pie vendado. La improvisada cura de Ernesto había detenido el sangrado, permitiéndole caminar sin demasiada dificultad. «Hay otro camino», dijo, trazando una ruta invisible con su dedo sobre la palma de su mano. «Mi pueblo lo usa para cazar en invierno. Es más difícil, atraviesa un cañón estrecho, pero nos llevará a territorio seguro antes del anochecer». Salieron de la cueva bajo el sol implacable del mediodía, que caía sobre ellos como plomo fundido. El nuevo sendero, apenas perceptible entre la vegetación reseca, ascendía por la ladera norte de la montaña antes de descender abruptamente hacia un desfiladero rocoso. Mientras avanzaban, Ernesto notó que Yaretsi escrutaba constantemente el paisaje, sus ojos deteniéndose en pequeños detalles que para él serían insignificantes. Una rama quebrada, hierbas aplastadas, piedras desplazadas de su posición natural. «Buscas señales de tu gente», observó. Ella asintió sin detenerse. «Los exploradores de mi padre dejan marcas para comunicarse. Un nudo en una rama, piedras apiladas de cierta manera. Para los blancos son invisibles, pero para nosotros hablan con claridad. ¿Y has visto alguna?» «Aún no», respondió, frunciendo levemente el ceño, «lo cual es extraño. Si están buscándome, este sería un camino natural para rastrear». Continuaron su marcha, el terreno volviéndose cada vez más escarpado. El sol comenzó su descenso hacia el oeste, alargando sus sombras sobre la tierra rojiza. A medida que avanzaban, Yaretsi compartía historias de su pueblo, leyendas sobre las montañas, sobre los espíritus que habitaban las cuevas, sobre las constelaciones que guiaban a los viajeros perdidos. «Mi padre dice que las estrellas son los ojos de nuestros ancestros», explicó mientras cruzaban un arroyo poco profundo. «Observan nuestras acciones y juzgan si somos dignos de su linaje».
¿Y qué pensarían tus ancestros de que vayas acompañada por un blanco?, preguntó Ernesto, ayudándola a saltar sobre una roca particularmente resbaladiza. La pregunta quedó suspendida en el aire cuando un silbido agudo, como el canto de un pájaro pero demasiado preciso para ser natural, cortó el silencio. Yaretsi se detuvo en seco, su cuerpo súbitamente tenso. «¿Qué sucede?», susurró Ernesto, llevando instintivamente la mano al cuchillo. «Es una señal», murmuró ella, sus ojos recorriendo las crestas rocosas que los rodeaban. «Los exploradores de mi padre». Antes de que Ernesto pudiera responder, 3 figuras emergieron de entre las rocas como si brotaran de la tierra misma. Guerreros apaches, sus rostros pintados con líneas rojas y negras, sus cuerpos delgados pero musculosos, tensos como felinos a punto de saltar. 2 de ellos empuñaban arcos con flechas ya tensadas, apuntando directamente al pecho de Ernesto. El tercero, más alto y con un penacho de plumas de águila adornando su cabeza, sostenía una lanza decorada con símbolos tribales. «Lobo Callado», exclamó Yaretsi, reconociendo al guerrero del penacho. «Es el hermano de mi padre», añadió para Ernesto, antes de dirigirse al apache en su lengua nativa. Una rápida conversación se desarrolló entre ellos, incomprensible para Ernesto pero claramente tensa. Lobo Callado miraba alternadamente a Yaretsi y a él, su expresión impenetrable, pero sus ojos ardiendo con evidente desconfianza. «¿Qué le estás diciendo?», preguntó Ernesto cuando la conversación se volvió más acalorada. «Yo le explico que me salvaste, que me ayudas a regresar», respondió ella sin apartar la mirada de su tío. Pero él... Lobo Callado la interrumpió con un gesto brusco, pronunciando palabras que, incluso sin entenderlas, Ernesto pudo interpretar como una orden. «Quiere que vaya con ellos ahora», tradujo Yaretsi, visiblemente incómoda. «Dais que tú debes regresar por donde viniste». Los otros 2 guerreros dieron un paso adelante, sus arcos aún apuntando a Ernesto. El mensaje era claro, su presencia no era bienvenida. «Dile que te acompañaré hasta tu campamento», respondió Ernesto con firmeza. «Di mi palabra de que te llevaría a salvo con tu gente y pienso cumplirla». Yaretsi tradujo sus palabras, lo que provocó una risa seca y despectiva del Lobo Callado. El guerrero respondió con una retahíla rápida, sus ojos nunca abandonando a Ernesto. «Dice que la palabra de un blanco no vale nada», tradujo Yaretsi, la vergüenza tiñendo su voz. «Que si insistes en seguirnos, sus hombres te...» dudó, buscando una traducción adecuada. «Te silenciarán para siempre». Ernesto evaluó la situación. Estaba en clara desventaja, superado en número y con 2 flechas apuntando a su corazón. Un movimiento en falso significaría su muerte. «Pregúntale si Águila de Fuego comparte su opinión sobre la palabra de un hombre que salvó a su hija», dijo finalmente, sosteniendo la mirada de Lobo Callado. Yaretsi transmitió la pregunta. El rostro del guerrero se endureció aún más, pero un destello de duda cruzó sus ojos. Tras un momento de silencio tenso, respondió con voz grave. «Mi tío dice que mi padre decidirá tu destino», tradujo Yaretsi. «Te permitirán acompañarnos, pero como prisionero». Ernesto asintió lentamente. No era la situación ideal, pero al menos seguiría junto a Yaretsi, asegurándose de que llegara sana y salva a su campamento. Además, la oportunidad de conocer a Águila de Fuego, la figura legendaria que tanto terror inspiraba en los asentamientos, despertaba en él una curiosidad que no podía negar. «Dile que acepto sus términos», respondió. Uno de los guerreros se acercó y con movimientos bruscos pero eficientes ató las manos de Ernesto a la espalda con una tira de cuero. No apretó demasiado, pero el mensaje era claro. Ahora era un cautivo.
Lobo Callado dio una orden, y el grupo comenzó a moverse hacia el este, adentrándose en territorios que Ernesto solo conocía por historias, territorios donde ningún blanco entraba voluntariamente y de donde pocos regresaban para contarlo. Mientras avanzaban, Yaretsi se mantuvo cerca de Ernesto, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y preocupación. «No temas», murmuró ella en español, asegurándose de que solo él pudiera oírla. «Mi padre es severo pero justo. Cuando sepa lo que hiciste por mí, no temo a tu padre», respondió Ernesto con una calma que lo sorprendió a él mismo. «Yo solo temo que la desconfianza entre nuestros pueblos sea demasiado profunda para ser superada». El sol comenzaba a hundirse tras las montañas cuando llegaron a una elevación desde donde podía divisarse el valle. Allí, protegido por formaciones rocosas naturales y el abrazo de un río sinuoso, se extendía el campamento apache. Tipis de piel decorados con símbolos tribales se alzaban en círculos concéntricos, con hogueras encendidas entre ellos. Mujeres de movimientos gráciles se afanaban en tareas cotidianas, niños correteaban entre las viviendas y guerreros vigilantes mantenían posiciones estratégicas alrededor del perímetro. Para Ernesto, que solo conocía a los apaches a través de historias de terror y leyendas sangrientas, la escena resultaba desconcertantemente doméstica, casi pacífica. «Mi hogar», dijo Yaretsi con innegable orgullo, sus ojos brillando al contemplar el campamento. «El lugar donde mi gente ha vivido desde que las montañas eran jóvenes». Lobo Callado emitió una orden seca, y el grupo comenzó a descender por un sendero serpenteante hacia el valle. A medida que se acercaban, Ernesto notó cómo la actividad en el campamento se detenía gradualmente. Las conversaciones cesaron, los niños fueron apartados y varios guerreros se adelantaron formando una barrera protectora. La noticia de su llegada precedía sus pasos como una onda en el agua. Murmullos en apache se extendían de tienda en tienda y los ojos, oscuros y desconfiados, se clavaban en él con la intensidad de cuchillos. «No muestres miedo», susurró Yaretsi en español. «Mi gente respeta la fortaleza incluso en sus enemigos». Ernesto asintió levemente, manteniendo la cabeza alta y la mirada firme, a pesar de las ataduras en sus muñecas. No era la primera vez que se enfrentaba a la hostilidad. Años atrás, había conocido situaciones mucho peores que simplemente ser el extranjero indeseado. Lobo Callado los guió hasta el centro del campamento, donde una hoguera mayor ardía frente a un tipi más grande y elaboradamente decorado que los demás. Sus paredes de piel estaban pintadas con escenas de batallas y símbolos que Ernesto no podía descifrar, pero que claramente denotaban importancia. De la entrada de este tipi emergió un hombre cuya presencia alteró inmediatamente la atmósfera del lugar. Alto y erguido, a pesar de los años que surcaban su rostro, Águila de Fuego poseía la dignidad natural de quien ha nacido para liderar. Su cabello negro, veteado de gris, caía en dos largas trenzas adornadas con cuentas y plumas. Una cicatriz profunda atravesaba su mejilla izquierda, desde el pómulo hasta la mandíbula, testimonio de batallas pasadas. Sus ojos, idénticos a los de Yaretsi, pero endurecidos por el tiempo y el dolor, se posaron primero en su hija, recorriéndola de pies a cabeza como asegurándose de que estuviera ilesa. «Padre», dijo Yaretsi en apache, inclinando levemente la cabeza en señal de respeto. Águila de Fuego dio 2 pasos hacia ella y Ertusi, en un gesto que sorprendió a todos los presentes, la envolvió en un breve pero intenso abrazo.
Cuando se separaron, sus manos permanecieron sobre los hombros de la joven y sus ojos, por un instante, revelaron el miedo que había sentido por ella. Luego, como recordando dónde estaba y quién era, el jefe apache recuperó su compostura. Su mirada se dirigió entonces hacia Ernesto, estudiándolo con la frialdad calculadora de un depredador evaluando a su presa. «Así que tú eres el blanco que encontró a mi hija», dijo en un español sorprendentemente fluido, aunque marcado por un fuerte acento. Ernesto sostuvo su mirada sin vacilar. «Mi nombre es Ernesto Vega, y no la encontré. La salvé de hombres que querían hacerle daño». Lobo Callado soltó un bufido despectivo, pero Águila de Fuego levantó una mano, silenciándolo. «Mi hermano dice que te encontraron escoltando a mi hija», continuó el jefe. «¿Por qué un hombre blanco arriesgaría su vida por una apache? Porque antes que apache es una persona», respondió Ernesto con sencillez. «Y no podía quedarme de brazos cruzados mientras la maltrataban por algo que no había hecho». Águila de Fuego entrecerró los ojos, como si intentara descifrar un acertijo particularmente difícil. «Los blancos rara vez ven a mi gente como personas», observó. «Y sí, para ellos somos salvajes, animales, obstáculos que deben ser eliminados». «No todos los blancos piensan igual», replicó Ernesto, «como imagino que no todos los apaches desean la muerte de cada colono». Un murmullo recorrió a los presentes. Lobo Callado dio un paso amenazante hacia Ernesto, pero nuevamente Águila de Fuego lo detuvo con un gesto. «Ni palabras valientes para un hombre atado», comentó el jefe, con un atisbo de algo que podría ser respeto en su voz. «Desátenlo», ordenó, para sorpresa de todos. Yaretsi tradujo rápidamente la orden cuando vio que nadie se movía. Con evidente reluctancia, uno de los guerreros cortó las ataduras de Ernesto, quien frotó sus muñecas doloridas, pero se mantuvo inmóvil, consciente de las miradas hostiles que lo rodeaban. «Mi hija dice que la protegiste de hombres de tu propio pueblo», continuó Águila de Fuego. «¿Por qué?» «Porque lo que hacían estaba mal», respondió Ernesto. «La acusaban sin pruebas, la maltrataban sin juicio. Eso no es justicia, es crueldad». «¿Y tú conoces la justicia, hombre blanco?» Ernesto sostuvo la mirada penetrante del jefe apache. «He visto suficiente injusticia para reconocerla cuando la veo». Un silencio tenso se extendió entre ellos, roto únicamente por el crepitar de la hoguera. Finalmente, Águila de Fuego hizo un gesto hacia el fuego. «Siéntate», indicó. «Comparte nuestro fuego esta noche. Mañana decidiremos tu destino». Era una concesión inesperada. Lobo Callado parecía a punto de protestar, pero una mirada de su hermano bastó para silenciarlo. Mientras los apaches volvían gradualmente a sus actividades, aunque manteniendo un ojo vigilante sobre el extraño, Yaretsi se acercó a Ernesto. «Mi padre te ha mostrado un gran honor», susurró. «Nunca antes un blanco ha sido invitado a sentarse en el fuego del consejo». «¿Es eso lo que significa?», preguntó Ernesto, observando cómo varios ancianos comenzaban a reunirse alrededor de la hoguera, sentándose en posiciones que claramente indicaban jerarquía. «El fuego del consejo es sagrado», explicó ella. «Solo los sabios de la tribu y aquellos dignos de respeto pueden sentarse a su luz». La noche cayó completamente sobre el campamento y con ella llegó una calma inquietante. Ernesto, sentado en el lugar que le habían asignado, observaba fascinado las interacciones entre los miembros de la tribu. Aunque la mayoría lo ignoraba o le lanzaba miradas recelosas, algunos niños, con la curiosidad natural de su edad, se acercaban lo suficiente para observarlo antes de ser apartados por sus madres. Águila de Fuego, sentado al otro lado del fuego, conversaba en voz baja con los ancianos. De vez en cuando,
Sus ojos se posaban en Ernesto, estudiándolo con una intensidad que resultaba casi física. Yaretsi se movía entre ambos mundos, trayendo alimento a Ernesto, un guiso espeso de carne y hierbas silvestres, y traduciendo ocasionalmente fragmentos de conversación. «Están discutiendo sobre ti», informó en uno de estos momentos. «Algunos piensan que deberías ser liberado como agradecimiento por salvarme. Otros quieren mi cabeza», completó Ernesto con una sonrisa triste. Yaretsi no respondió, pero su expresión lo confirmó. A medida que avanzaba la noche, el fuego del consejo se convirtió en el centro de un ritual que Ernesto jamás había presenciado. Un anciano de rostro arrugado como corteza de árbol comenzó a cantar en una voz sorprendentemente potente, mientras otro hacía sonar un tambor pequeño con ritmo hipnótico. «Es la canción de los ancestros», explicó Yaretsi, sentándose junto a él. «Invocamos su sabiduría en tiempos de decisiones importantes. ¿Y qué decisión se tomará esta noche?» «Tu destino», respondió ella simplemente, «y quizás el destino de nuestros pueblos». La madrugada encontró a Ernesto aún despierto, contemplando las brasas moribundas del fuego del consejo. La mayoría de los apaches se habían retirado a sus tipis, aunque varios guerreros mantenían guardia en el perímetro del campamento. Yaretsi había sido llamada por su padre horas antes, dejándolo solo con sus pensamientos y el cielo estrellado como única compañía. El frío de la noche se colaba bajo su ropa, pero él apenas lo notaba, perdido en reflexiones sobre los giros inesperados que había dado su vida en apenas 2 días. De vivir en soledad en su cabaña, ajeno a los conflictos que asolaban la región, había pasado a estar en el corazón mismo del territorio apache, rodeado por quienes muchos consideraban el enemigo más temible de la frontera. «No duermes», dijo una voz grave a sus espaldas. Águila de Fuego se acercó al fuego, envuelto en una manta de lana tejida con intrincados diseños geométricos. «El sueño y yo no somos buenos amigos», respondió Ernesto, haciendo espacio junto a él. El jefe apache se sentó con movimientos fluidos, a pesar de su edad. Durante varios minutos, ambos hombres permanecieron en silencio, observando las brasas que ocasionalmente desprendían pequeñas chispas hacia el cielo. «Mi hija me ha contado todo», dijo finalmente Águila de Fuego. «Cómo la defendiste arriesgando tu propia vida, cómo la cuidaste en tu hogar, cómo la guiaste para regresar con su gente». Ernesto asintió sin responder. No había hecho nada extraordinario, al menos no desde su perspectiva. «También me contó que fuiste soldado», añadió el jefe, mirándolo con renovado interés. Ernesto se tensó visiblemente. Ese capítulo de su vida había quedado atrás hacía mucho tiempo, enterrado bajo años de silencio y soledad. «Lo fui», admitió finalmente, «hace mucho tiempo, antes de conocer a mi esposa, antes de entender el verdadero costo de la guerra». «¿Luchaste contra mi gente?». La pregunta era directa, sin rodeos. «Sí», respondió Ernesto con igual franqueza, «en la campaña del general Suárez, hace 20 años». Los ojos de Águila de Fuego brillaron con un destello de reconocimiento. «La batalla de las 3 Cruces. Estuve allí», confirmó Ernesto, la memoria de aquel día sangriento emergiendo vívida en su mente. «Vi cómo masacraron a tu gente, mujeres, niños, ancianos. No fue una batalla, fue una carnicería. Mi primera esposa murió ese día», dijo Águila de Fuego, su voz sorprendentemente calmada para estar hablando de una herida tan profunda. «Y mi hijo mayor también». Ernesto cerró los ojos, el peso de aquella revelación asentándose sobre sus hombros como una losa. «Lo siento», murmuró, sabiendo que las palabras eran absolutamente inadecuadas.
¿Por qué abandonaste el ejército?, preguntó el jefe apache, cambiando inesperadamente de tema, porque entendí que estábamos luchando por una mentira, respondió Ernesto tras un momento de reflexión. Nos dijeron que combatíamos contra salvajes sedientos de sangre, que protegíamos a inocentes colonos, pero vi la verdad con mis propios ojos. Estábamos robando tierras, destruyendo vidas, todo en nombre del progreso y la civilización. Águila de Fuego lo estudiaba con atención, como si intentara leer la verdad en su rostro curtido por el tiempo y las experiencias. Después de las 3 cruces, deserté, continuó Ernesto. Vagué durante años, cargando con la culpa de lo que había hecho, de lo que había permitido. Entonces conocí a Dolores. Ella me enseñó que incluso un corazón manchado de sangre puede aprender a amar de nuevo. Y cuando ella murió, elegiste la soledad, completó Águila de Fuego. Era lo que merecía, asintió Ernesto. Oh, eso creía, hasta que encontré a tu hija y recordé que aún queda algo de humanidad en este mundo despiadado. Un silencio reflexivo se instaló entre ellos, cada uno perdido en sus propios recuerdos y pesares. Las estrellas comenzaban a palidecer, anunciando la proximidad del amanecer. ¿Sabes por qué se me conoce como Águila de Fuego?, preguntó de pronto el jefe apache. Ernesto negó con la cabeza. Después de perder a mi familia en las 3 cruces, juré que mi venganza ardería como el fuego, que caería sobre los blancos con la precisión mortal de un águila. Su mirada se perdió en el horizonte. Durante años cumplí ese juramento. Cada colono muerto, cada soldado caído bajo mis flechas era una ofrenda a los espíritus de mi esposa e hijo. Hizo una pausa, sus dedos rozando inconscientemente la cicatriz que marcaba su rostro. Pero la venganza es como beber agua salada, continuó. Cuanto más bebes, más sed tienes. Y mientras tanto, mi gente seguía sufriendo, muriendo, perdiendo sus tierras y su modo de vida. Ernesto lo observaba con un respeto renovado. Este hombre, que había sido retratado como un demonio sediento de sangre en todos los relatos de los colonos, mostraba ahora una profundidad y una sabiduría que desmentían esa imagen simplista. La madre de Yaretsi me enseñó eso, añadió Águila de Fuego con una sonrisa melancólica. Ella era distinta, veía más allá del odio. Como tu Dolores, me mostró que incluso un corazón endurecido por el dolor puede volver a sentir. Nuestras mujeres fueron más sabias que nosotros, observó Ernesto. Y ahora mi hija camina por el mismo sendero, asintió el jefe apache. Detiene la visión de su madre, la capacidad de ver puentes donde otros solo ven abismos. El nombre de Yaretsi entre ellos creó un vínculo inesperado, una conexión basada en algo más profundo que las circunstancias que los habían reunido. Antes de que Ernesto pudiera responder, un joven guerrero se acercó corriendo, su respiración agitada por la carrera. Habló rápidamente en apache, sus palabras cargadas de urgencia. Águila de Fuego se puso de pie de inmediato, su expresión transformándose en una máscara de gravedad. ¿Qué sucede?, preguntó Ernesto, levantándose también. Jinetes blancos, respondió el jefe, muchos, armados, aproximándose desde el oeste. Uno de nuestros exploradores los ha avistado a menos de 1 hora de camino. El corazón de Ernesto dio un vuelco. Los hombres del pueblo, murmuró. Deben estar buscándome o buscando venganza por lo que consideran el robo de sus caballos. Águila de Fuego lo miró con intensidad. Es así como agradecen tu ayuda, atacando a quienes te han dado refugio. No es por mí, aclaró Ernesto. Buscan cualquier excusa para atacar a tu gente. El supuesto robo, mi desaparición. Son solo pretextos.
El campamento comenzaba a despertar ante la noticia, guerreros preparando sus armas, mujeres recogiendo apresuradamente a los niños, ancianos organizando lo necesario para una posible evacuación. Yaretsi apareció entre la creciente agitación, sus ojos buscando a su padre y a Ernesto. Al encontrarlos juntos, su expresión mostró tanto alivio como preocupación. «Padre», dijo, acercándose. «Lobo Callado dice que son al menos 20 hombres, con rifles». Águila de Fuego asintió gravemente. «Prepara a nuestra gente para moverse hacia el cañón del este. Los guerreros nos quedaremos para cubrir la retirada». «No», intervino Ernesto. «Debe haber otra forma. Más sangre solo traerá más odio, más venganza». «¿Y qué sugieres, hombre blanco?», preguntó Lobo Callado, que se había acercado silenciosamente. Su tono era desafiante, pero no hostil como antes. ¿Que nos entreguemos? ¿Que dejemos que nos masacren como en las Tres Cruces? Ernesto sostuvo su mirada. «Sugiero que me dejen hablar con ellos. Soy uno de los suyos. Me escucharán. O te matarán por traidor», replicó Águila de Fuego. «Los hombres enfurecidos rara vez escuchan razones». «Es un riesgo que debo correr», insistió Ernesto. «Si puedo detenerlos, si puedo hacerles entender». «¿Entender qué?», interrumpió Lobo Callado con amargura. «Que somos personas, que tenemos derecho a vivir en paz. Ya han demostrado que eso no les importa». «Entonces déjame demostrárselo», respondió Ernesto con fervor. «Déjame ser el puente, como Yaretsi dice». Águila de Fuego miró a su hija, luego a Ernesto y finalmente hacia el horizonte donde el sol comenzaba a asomarse, tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía presagiar sangre. La decisión de Águila de Fuego llegó tras un tenso silencio, mientras el campamento entero contenía la respiración. «Ve», dijo finalmente, su voz cargada de gravedad. «Habla con tu gente». «Pero mis guerreros estarán preparados, y si esto es una trampa...» «No lo es», aseguró Ernesto, sosteniendo su mirada. «Tienes mi palabra. Tu palabra ya ha demostrado tener valor», respondió el jefe apache. «Espero que la de tus compañeros también lo tenga». Yaretsi dio un paso adelante. «Iré contigo», declaró con firmeza. «No», respondieron simultáneamente Ernesto y Águila de Fuego, intercambiando luego una mirada de sorpresa ante su coincidencia. «Es demasiado peligroso», añadió Ernesto. «Si las cosas salen mal...». «Precisamente por eso debo ir», insistió ella. «Ellos me vieron contigo, saben que me ayudaste. Mi presencia a tu lado demostrará que dices la verdad». «O les dará 2 blancos en lugar de 1», intervino Lobo Callado con amargura. Águila de Fuego observaba a su hija con una mezcla de orgullo y temor. Ernesto reconoció en sus ojos la lucha interna de un padre que desea proteger a su hija, pero que también respeta su valentía y determinación. «Ella irá», decidió finalmente el jefe apache. «Pero no solos». Se volvió hacia uno de sus guerreros más jóvenes, un muchacho de no más de 20 años con ojos alertas y manos firmes. «Halcón Veloz los acompañará, oculto entre las rocas». «Si los blancos intentan algo...», dejó la frase inconclusa, pero su significado era claro. El sol ya había ascendido completamente cuando Ernesto y Yaretsi partieron hacia el oeste, siguiendo el curso del río. Cabalgaban lado a lado en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Halcón Veloz se había adelantado, moviéndose como una sombra entre la vegetación, invisible pero presente. «Tu padre ha cambiado», comentó finalmente Ernesto. «No es el monstruo sediento de sangre que describen los relatos. Nunca lo fue», respondió Yaretsi. «Solo un hombre herido protegiendo lo poco que le quedaba». «Como todos nosotros, supongo», reflexionó Ernesto.
Blancos e indios, al final buscamos lo mismo, un lugar seguro para vivir, para criar a nuestros hijos. ¿Por qué no pueden verlo los demás?, preguntó ella, su voz teñida de frustración. ¿Por qué es tan difícil reconocer nuestra humanidad compartida? El miedo, respondió simplemente Ernesto. El miedo nos ciega, nos hace ver enemigos donde podríamos ver aliados. Una señal de halcón veloz, apenas perceptible desde una elevación cercana, los alertó. Los jinetes estaban cerca. Recuerda, dijo Ernesto, deteniéndose brevemente, pase lo que pase, mantente alerta. Si las cosas se complican, corre hacia tu gente. Yaretsi asintió, aunque sus ojos decían claramente que no pensaba abandonarlo. Continuaron avanzando hasta que los jinetes aparecieron en el horizonte. Como había informado el explorador apache, eran aproximadamente 20 hombres, todos armados con rifles y revólveres. A la cabeza del grupo, Ernesto reconoció a Sebastián Morales y a Rodrigo Méndez, el ayudante del sheriff. Los colonos se detuvieron al divisarlos, claramente sorprendidos de ver a Ernesto cabalgando libremente junto a Yaretsi. «¡Vega!», gritó Sebastián, adelantándose unos metros. «¡Por Dios! ¡Estás vivo!». «Lo estoy», respondió Ernesto, deteniendo su caballo a una distancia prudente. «Y he venido a evitar una masacre innecesaria». Rodrigo Méndez escupió al suelo con desprecio. «¿Masacre? Venimos a rescatarte de estos salvajes y a recuperar los caballos robados». «Nadie me ha secuestrado», aclaró Ernesto con firmeza. «Vine voluntariamente, y en cuanto a los caballos, los apaches no los robaron». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Sebastián, sus ojos alternando entre Ernesto y Yaretsi con evidente desconfianza. «Te lo dijo la mestiza, y le creíste». «Le creo porque la conozco», respondió Ernesto, manteniendo la calma a pesar de la provocación. «¿Ves? Porque he visto con mis propios ojos que su gente no tiene tus caballos». Un murmullo recorrió el grupo de jinetes. Algunos intercambiaron miradas de confusión, otros de franca incredulidad. «Has estado con ellos, ¿eh?», intervino un hombre de barba espesa que Ernesto reconoció como uno de los ganaderos del valle. «¿Y qué te han hecho? Te han lavado el cerebro con sus brujerías indias». Risas tensas siguieron al comentario. Ernesto percibió que, bajo la aparente bravuconería, muchos de los hombres estaban nerviosos. Estaban en territorio apache, superados en conocimiento del terreno, y lo sabían. «He estado con ellos». «Sí», confirmó Ernesto, «y lo que he descubierto es que son personas como tú y como yo, con familias, con sueños, con miedos, no los monstruos que nos han hecho creer que son». «¡Patrañas!», escupió Sebastián. «Han matado a docenas de los nuestros. Han quemado ranchos, robado ganado, secuestrado mujeres. Y nosotros les hemos quitado sus tierras, masacrado sus aldeas, envenenado sus pozos», replicó Ernesto con creciente vehemencia. «La violencia no comenzó con ellos, pero puede terminar hoy, aquí, si tenemos el valor de buscar la paz en lugar de más guerra». Rodrigo Méndez desenfundó su revólver, aunque no lo apuntó directamente. «Hablas como un traidor, Vega. Como si hubieras olvidado de qué lado estás». «Estoy del lado de la vida», respondió Ernesto sin inmutarse. «Del lado de un futuro donde nuestros hijos no tengan que vivir con miedo constante, donde puedan crecer sin el peso del odio sobre sus hombros». Yaretsi, que había permanecido en silencio, habló entonces en un español claro y firme. «Mi padre, el jefe Águila de Fuego, me ha enviado con un mensaje. Está dispuesto a hablar, a buscar un camino de paz. No quiere más sangre de ningún lado». La mención del temido líder apache provocó reacciones visibles entre los colonos. Algunos palidecieron,
Otros empuñaron sus armas con más fuerza. «¿Águila de fuego?», repitió Sebastián, incrédulo. «¿El carnicero de las tres cruces quiere hablar de paz? Es una trampa». «No es una trampa», insistió Ernesto. «Es una oportunidad. Una que no se repetirá si insistís en este camino de confrontación». «Suficiente», cortó Rodrigo, levantando ahora su arma. «Vega, apártate de la India y ven con nosotros. Estás confundido, pero aún podemos ayudarte». Ernesto no se movió. «No estoy confundido, Rodrigo. Por primera vez en años veo las cosas con claridad». El ambiente se cargó de tensión. Varios colonos habían desenfundado también, y Ernesto sabía que bastaba un movimiento en falso, una palabra equivocada, para desatar el infierno. «Piénsalo bien, Vega», advirtió Sebastián. «Vale la pena morir por estos salvajes, por esta mestiza». El desprecio con que pronunció la última palabra hizo que los ojos de Yaretsi brillaran con indignación contenida. Fue entonces cuando ocurrió. Uno de los hombres, impaciente o nervioso, disparó su rifle al aire. El estruendo resonó en el valle como un trueno, provocando que los caballos se encabritaran y que varios colonos levantaran sus armas confundidos. En la confusión, Rodrigo apuntó directamente a Yaretsi. Ernesto, viendo sus intenciones, espoleó su caballo y se interpuso entre ellos justo cuando el revólver disparaba. La bala impactó en su hombro izquierdo, arrancándole un grito de dolor, pero manteniéndose firme en la silla. «¡No!», exclamó Yaretsi, sosteniéndolo mientras la sangre comenzaba a empapar su camisa. La situación estaba a punto de descontrolarse cuando un silbido agudo cortó el aire. De repente, como si hubieran brotado de la tierra misma, decenas de guerreros apaches aparecieron en las crestas rocosas que rodeaban el valle, sus arcos tensados, flechas apuntando a los colonos. En el centro de ellos, imponente sobre su caballo, Águila de Fuego observaba la escena con ojos ardientes. A su lado, Lobo Callado ya había tensado su arco, la flecha apuntando directamente a Rodrigo Méndez. El silencio que siguió fue absoluto. Los colonos, súbitamente conscientes de que estaban completamente rodeados, bajaron lentamente sus armas. Incluso Rodrigo, pálido ante la evidencia de su error, guardó su revólver con manos temblorosas. «Habéis disparado contra un hombre desarmado que ofrecía paz», declaró Águila de Fuego en español, su voz resonando en el valle. «Un hombre que salvó a mi hija, que ha ganado mi respeto. Si no fuera por él, ninguno de vosotros vería otro amanecer». Desmontó con agilidad impropia de su edad y se acercó a Ernesto, que se mantenía erguido a pesar del dolor y la pérdida de sangre. «Este hombre», continuó, señalando a Ernesto, «ha demostrado más valor y honor que todos vosotros juntos. Ha arriesgado su vida no una, sino 2 veces, por una visión de paz que parece superar vuestra comprensión». Se volvió hacia Sebastián, que ahora parecía mucho menos seguro de sí mismo. «Tus caballos no fueron robados por mi gente, fueron robados por bandidos mexicanos que operan al sur del cañón. Mis exploradores los vieron hace 3 días, conduciendo ganado hacia la frontera». La revelación cayó como un balde de agua fría sobre los colonos. Sebastián, visiblemente avergonzado, no supo qué responder. «Ahora tenéis 2 opciones», concluyó Águila de Fuego. «Regresar por donde vinisteis, con la promesa de que hablaremos de paz en términos justos para ambos pueblos. O morir aquí, hoy, como los insensatos que dispararon primero». Los colonos intercambiaron miradas, pero la decisión estaba clara en sus rostros. Lentamente comenzaron a retroceder. «Esto no ha terminado», masculló Rodrigo, pero su amenaza sonaba hueca frente a la imponente presencia de los guerreros apache. El tiempo adquiere una cualidad distinta cuando la vida pende de un hilo.
Para Ernesto, los días que siguieron a su herida se fundieron en una sucesión nebulosa de dolor, fiebre y vislumbres de rostros preocupados. El curandero de la tribu, un anciano de manos gentiles y sabiduría ancestral, extrajo la bala de su hombro con instrumentos primitivos pero eficaces, aplicando después cataplasmas de hierbas cuyo aroma intenso llenaba el tipi donde reposaba. Yaretsi apenas se apartaba de su lado, vigilando su respiración, refrescando su frente cuando la fiebre subía, susurrando palabras de aliento en esa mezcla de español y apache que se había convertido en su lenguaje compartido. En sus momentos de lucidez, Ernesto veía la preocupación en sus ojos, pero también algo más profundo, un sentimiento que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Una tarde, cuando la fiebre finalmente cedió y el dolor se redujo a un latido sordo, Ernesto despertó para encontrar a Águila de Fuego sentado junto a él, tallando pensativamente una pequeña figura de madera con su cuchillo. «Vuelves al mundo de los vivos», observó el jefe apache sin levantar la vista de su tarea. «El espíritu del oso te protege». «Eres fuerte, Ernesto Vega, o demasiado terco para morir», respondió Ernesto con voz débil pero decidida. Águila de Fuego esbozó una sonrisa fugaz, continuando con su tallado. «Mi gente tiene un dicho: aquel que sangra por la paz vivirá para verla florecer». «¿Y tú crees en eso?», preguntó Ernesto, incorporándose ligeramente con una mueca de dolor. El jefe apache terminó de tallar un último detalle antes de responder. «Lo creo ahora», dijo, entregándole la pequeña figura de madera, un águila con las alas extendidas, cada pluma meticulosamente detallada. «Gracias a ti». El gesto, cargado de significado, emocionó a Ernesto más de lo que hubiera esperado. Tomó la figura entre sus manos, admirando la artesanía. «¿Qué pasó con los hombres del pueblo?», preguntó finalmente, recordando los últimos momentos antes de perder el conocimiento. «Se fueron con las colas entre las piernas como coyotes asustados», respondió Águila de Fuego con cierta satisfacción. «Pero no es el final, nunca lo es», asintió Ernesto. «El odio tiene raíces profundas. Sin embargo», continuó el jefe apache, «algo ha cambiado. 3 días después del enfrentamiento, el alcalde de San Lorenzo del Pinar envió emisarios, no guerreros, sino hombres de paz. ¿Quieren hablar?». Ernesto lo miró sorprendido. «¿Y tú aceptaste?». «He vivido demasiado, visto demasiada muerte», respondió Águila de Fuego, su mirada perdiéndose en el horizonte visible a través de la apertura del tipi. «Si existe una posibilidad, por pequeña que sea, de que mis nietos crezcan sin conocer el miedo constante, debo intentarlo». «Es un comienzo», dijo Ernesto. «Es tu legado», corrigió el jefe apache. «Tu sangre ha abierto este camino». La conversación fue interrumpida por la llegada de Yaretsi, quien entró al tipi cargando un cuenco de caldo humeante. Su rostro se iluminó al ver a Ernesto despierto y lúcido. «Deberías estar descansando», le regañó suavemente, arrodillándose junto a él. «He descansado suficiente», respondió él con una sonrisa. «Cualquier día más acostado y echaré raíces». Águila de Fuego observó el intercambio con expresión indescifrable, antes de levantarse con dignidad. «Los dejaré», dijo simplemente, saliendo del tipi. Yaretsi ayudó a Ernesto a beber el caldo, sosteniendo el cuenco con delicadeza. Cada movimiento entre ellos parecía una danza coreografiada por el tiempo y la confianza. «Pareces preocupada», observó él estudiando su rostro. «El consejo se reunirá mañana», explicó ella, «para decidir los términos que presentaremos a los blancos y para hablar sobre ti». «¿Sobre mí?», preguntó Ernesto, sorprendido. «Sobre tu futuro»,
aclaró Yaretsi, bajando la mirada, sobre ¿dónde perteneces ahora? La pregunta implícita quedó flotando entre ellos como una hoja en el viento. ¿Dónde pertenecía realmente Ernesto Vega? ¿En su cabaña solitaria, con sus recuerdos y su hacha? ¿En el pueblo que lo había considerado uno de los suyos hasta que eligió defender a una salvaje? ¿O quizás aquí, en este lugar donde había encontrado un propósito y una conexión que creía perdida para siempre? «Pertenezco donde pueda ser útil», respondió finalmente, «donde pueda aportar algo bueno a este mundo tan lleno de oscuridad». Yaretsi levantó la mirada, sus ojos brillantes en la penumbra del tipi. ¿Y si ese lugar estuviera entre dos mundos? Ni completamente con tu gente, ni completamente con la mía. Como tú, observó Ernesto, como nosotros, corrigió ella, tomando su mano con una ternura que contradecía la fuerza de sus dedos. La reunión del consejo se celebró al amanecer siguiente, junto al fuego central. Los ancianos y guerreros principales formaban un círculo solemne, con Águila de Fuego presidiendo la asamblea. Ernesto, aún débil pero determinado a participar, fue invitado a sentarse en un lugar de honor, a la derecha del jefe. Yaretsi se situó como intérprete, aunque cada vez era menos necesaria su intervención, pues Ernesto comprendía más palabras en apache con cada día que pasaba. El debate fue largo e intenso. Algunos, como Lobo Callado, desconfiaban aún de las intenciones de los blancos, argumentando que cualquier tratado sería eventualmente traicionado, como había ocurrido tantas veces en el pasado. Otros, especialmente los más jóvenes, veían en esta oportunidad una posibilidad de futuro para un pueblo cuyo modo de vida tradicional se desvanecía inexorablemente ante el avance de los colonos. Ernesto escuchaba con atención, interviniendo solo cuando se le pedía su opinión, consciente de que esta decisión debía ser tomada por el pueblo apache sin interferencias externas. Sin embargo, cuando finalmente se le concedió la palabra, habló con la convicción de quien ha visto ambos lados del conflicto y comprende sus raíces. No puedo prometer que todos los blancos respetarán vuestra dignidad y derechos, dijo, mirando a cada uno de los presentes. Pero puedo asegurar que no todos desean vuestra destrucción. Hay hombres y mujeres de buena voluntad que buscan la paz tanto como vosotros. Son ellos quienes deben ser vuestros aliados en esta lucha que ahora se librará con palabras en lugar de flechas. Cuando el sol alcanzó su cenit, el consejo había llegado a una decisión. Aceptarían reunirse con los representantes de San Lorenzo del Pinar. Establecerían términos claros: respeto a los territorios de caza tradicionales, derecho a mantener sus costumbres y creencias, compensación por las tierras ya ocupadas por los colonos. No era una rendición, sino un reconocimiento mutuo de la necesidad de convivencia. Y Ernesto Vega sería su intermediario, el puente entre mundos, respetado por ambos lados del conflicto. 3 lunas después, en una meseta a medio camino entre el pueblo y el territorio apache, se firmó el primer acuerdo de paz. No fue un evento grandioso como los que registran los libros de historia, sino un momento sencillo pero profundamente significativo. El alcalde de San Lorenzo, don Francisco Montero, un hombre pragmático que había perdido un hijo en los enfrentamientos y no deseaba perder más, estrechó la mano de Águila de Fuego bajo el sol del mediodía. Ernesto observaba la escena con una mezcla de orgullo y cautela. Su hombro, aunque curado, nunca recuperaría completamente su fuerza anterior, un recordatorio físico del precio de la paz. A su lado, Yaretsi resplandecía con la satisfacción de ver el sueño de su madre comenzando a materializarse. No durará para siempre,
murmuró Lobo Callado, que se había situado junto a ellos con expresión escéptica. Los blancos siempre quieren más. Quizás, concedió Ernesto, pero cada día de paz es un regalo. Cada niño que crece sin conocer el terror de un ataque, cada madre que no tiene que llorar a un hijo perdido en batalla. Ese es el verdadero triunfo. El guerrero apache lo estudió largamente antes de asentir con un gesto casi imperceptible. No era aceptación plena, pero sí un reconocimiento del valor de sus palabras. Los años pasaron, tejiendo su patrón de luces y sombras sobre la región. El acuerdo, como había predicho Lobo Callado, enfrentó numerosas pruebas. Hubo momentos de tensión, traiciones menores, malentendidos que amenazaron con reavivar antiguas heridas. Pero también hubo instantes de esperanza, comercio entre las comunidades, intercambio de conocimientos, incluso algunas amistades improbables que florecieron en ese terreno incierto. Ernesto y Yaretsi establecieron su hogar en un punto intermedio, ni completamente en el territorio apache ni en el pueblo. Construyeron una casa que combinaba elementos de ambas culturas, sólidos muros de adobe y un techo a dos aguas, decorada con símbolos tribales y amueblada con una mezcla de objetos tradicionales y artesanías coloniales. Se convirtió en un lugar neutral donde representantes de ambos bandos podían reunirse para resolver diferencias antes de que se convirtieran en conflictos. Con el tiempo, llegaron los hijos, primero Elena, con los ojos oscuros de su madre y la sonrisa serena de su padre, luego Miguel, intrépido y curioso como solo puede serlo un niño que crece sin conocer el peso del odio. Crecieron hablando dos idiomas, respetando dos tradiciones, perteneciendo a dos mundos que lentamente aprendían a coexistir. Y cuando Elena cumplió 7 años, Águila de Fuego, cuyo cabello ahora era completamente blanco, pero cuya dignidad permanecía intacta, le regaló una pequeña figura tallada, un águila y un lobo, lado a lado, protegiendo un nido compartido. «¿Qué significa, abuelo?», preguntó la niña, fascinada por el detalle del trabajo. El anciano jefe miró a su nieta mestiza, en cuyos rasgos podía ver tanto a su querida Yaretsi como al hombre que había cambiado el destino de su pueblo con un simple acto de compasión. «Significa que a veces», respondió con voz grave pero tierna, «el valor más grande no está en luchar contra tus enemigos, sino en tenderles la mano cuando ambos están sangrando». Elena asintió con la solemnidad de quien recibe una verdad fundamental, aunque quizás no comprendiera completamente su significado hasta años después. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en el hogar y los niños dormían bajo mantas tejidas por manos apaches, Ernesto y Yaretsi contemplaban las estrellas desde el porche de su casa. El mismo cielo que había presenciado tantas batallas, tanto dolor, ahora extendía su manto sobre un valle donde la paz, frágil pero tenaz como una flor del desierto, comenzaba a echar raíces. «¿Crees que durará?», preguntó Yaretsi, apoyando su cabeza en el hombro sano de su esposo. «Esta paz que hemos construido». Ernesto meditó su respuesta, acariciando distraídamente la cicatriz en su hombro, testimonio físico de su compromiso con un futuro diferente. «Durará mientras haya personas dispuestas a defenderla», respondió finalmente. «De recordar que lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa». Y mientras la noche avanzaba sobre la Sierra Madre, envolviendo en sombras los secretos del pasado, pero preservando la luz de la esperanza, dos corazones latían al unísono, prueba viviente de que incluso en los lugares más improbables, el amor podía florecer y transformar el mundo, un alma a la vez. En las generaciones siguientes, los habitantes de la región contarían la historia del leñador y la hija del jefe apache como una leyenda,
un recordatorio de que los puentes más importantes no son los que cruzan ríos, sino los que conectan corazones separados por el abismo del miedo y la desconfianza. Y aunque los detalles se desdibujarían con el tiempo, la esencia permanecería susurrada alrededor de fogatas, transmitida de padres a hijos, un testimonio eterno de que la compasión, el valor y el amor pueden, contra todo pronóstico, cambiar el curso de la historia.